juicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para el día de hoy, y le pediría al señor secretario general de acuerdos, el abogado Israel Apoyo Boy, que haga constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenas noches, con todo gusto, nuestro presidente. Se hace constar que además de usted están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, dada la urgencia, en razón del ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la cuarta circunscripción, en el que ordenó dentro de las resoluciones dictadas en los expedientes SCM-JDC-1-2019 y SCM-JDC-2-2019, ordenó que se tenían que dictar resolución dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación correspondiente, motivo por el cual los asuntos para resolver en esta sesión pública son 2 recursos de apelación, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los juzgados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Gracias. Señora magistrada, señor magistrado, están a nuestra consideración el orden del día y si están de acuerdo en votación económica, sí va a ser manifestado. Por favor, secretario general, ¿qué cuenta con el resultado de la votación? Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario instructor Armando Ramírez Reyes, sírvase darnos cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el recurso de apelación identificado con la clave TPP-A-001-2019, interpuesto por Francisco Clemente Pérez, Rafael Cabrera Cruz y otros, en contra de la convocatoria para la renovación de los miembros de las juntas auxiliares del municipio de Puebla, la cual fue publicada el 2 de enero del presente año. Desde su óptica, les causa agravio que la misma no contenga un recurso o medio jurisdiccional idóneo que permita hacer efectivos sus derechos político-electorales, que las constancias de vecindad solicitadas en la citada convocatoria es un requerimiento excesivo y les genera un gasto, además que las mismas se entregan de forma discrecional. Exponen también que les causa un menoscabo al derecho de su libre autodeterminación y, por último, alegan que el plazo contenido en la misma para el registro y las campañas es insuficiente. Después de realizar las diligencias necesarias para tener certeza en la causa de pedido de los actores y analizar los autos que obran en el expediente, se propone lo siguiente: desechar el presente medio de impugnación para el ciudadano Rafael Cabrera Cruz, ya que se advierte que no acredita su interés político, toda vez que ataca el proceso electoral para la renovación de la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla, cuando es destino de otra demarcación, como se desprende de su credencial para votar. Declarar fundado el agravio respecto a que no existe en la convocatoria impugnada un recurso medio jurisdiccional idóneo que permita hacer efectivo los derechos político-electorales de los apelantes, por lo que se propone ordenar al Ayuntamiento Municipio de Puebla modificar la convocatoria para los efectos de establecer en la misma un medio de impugnación y un procedimiento eficiente y eficaz acorde con los tiempos de impugnación, sustanciación y resolución pronta, expedita, gratuita y que permita a los ciudadanos interesados en participar en el proceso controvertir los actos que deriven del mismo, si consideran que sus derechos humanos de votar y ser votados han sido vulnerados. Declarar infundado lo relativo a las constancias de vecindad que se solicitan a los actores, ya que son un requisito excesivo, ya que en el caso concreto el legislador poblano en el artículo 227 de la Ley Orgánica introdujo
como elemento esencial la vecindad para considerar a un sujeto titular de un derecho en relación con la Junta Auxiliar en que reside y tomando en cuenta que el elemento de territorialidad es básico en la integración de la figura del Estado y la base de pertenencia de la población. Se concluye que dicha constancia resulta ser el documento idóneo para dar convicción sobre el domicilio y tiempo de residencia de los solicitantes. Asimismo, a consideración de esta ponencia, es infundado el hecho de que se genera un menoscabo a su derecho de libre autodeterminación, pues su pretensión gira en relación a que solamente los originarios de la comunidad de la resurrección pueden ejercer el derecho de votar y ser votados, lo que en la especie transgrediría el principio de universalidad del sufragio y de no discriminación, que son principios consagrados en la Carta Magna. Por último, se propone declarar infundado el agravio consistente en que es insuficiente el plazo para el registro y campañas que contempla la referida convocatoria, ya que los actores no argumentaron ni demostraron alguna afectación que les genera a sus derechos político-electorales. Tampoco se acreditó que tal situación sucediera en detrimento de su esfera jurídica, a lo que debe sumarse que no se advierte un daño, perjuicio, deterioro o menoscabo de derechos indígenas, condición con la que se ostenta. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-002-2019, interpuesto por María Alba de Soquipa Lima, aspirante candidata a la presidencia auxiliar de San Francisco Totihuacán, en contra de la convocatoria expedida por el Ayuntamiento de Puebla el 2 de enero del presente año. En síntesis, del estudio realizado, la parte actual se queja, primero, en la existencia de un recurso o medio de impugnación idóneo para resarcir las violaciones a los derechos electivos que se susciten en el proceso de renovación de las juntas auxiliares en el municipio de Puebla. Segundo, que la convocatoria existe ambigüedad en la instrumentación realizada para materializar la paridad de género. Tercero, que no se incluyó lo referente a las actas de cabildo por las cuales se eligió a la comisión plebiscitaria y se creó la convocatoria. Cuarto, al no regular los elementos temporales de campaña, se genera inequidad de la contienda por actos anticipados de campaña previo a la emisión de la convocatoria. Respecto del primer agravio, resulta un hecho notorio que falta un medio idóneo para impugnar las violaciones en el proceso de renovación de las juntas auxiliares, tal como se ha dado cuenta del proyecto de sentencia TEP-A-001-2019. Sobre la falta de paridad de género, en el estudio se advirtió que en los lineamientos para la creación de las fórmulas de la planilla se establece que la primera posición está determinada para el candidato a presidente auxiliar. Asimismo, la convocatoria no da certeza sobre la paridad en la formación vertical de las planillas, por lo cual se propone declarar fundado el agravio y ordenar la modificación parcial de la convocatoria para lograr una postulación paritaria que dé preferencia a las mujeres para hacer efectiva la participación de estas en la vida político-electoral. Respecto a las deficiencias de forma e incoherencias en la creación de la convocatoria, el estudio de los autos nos lleva a proponer infundada la queja por carecer de un precepto normativo aplicable, ya que la ley orgánica no establece que la convocatoria debe tener estos requisitos. Además, obran autos las actas de cabildo por el cual se aprueba la convocatoria y se integra la comisión plebiscitaria. Finalmente, se propone declarar fundado el agravio sobre la inequidad del proceso por actos anticipados de campaña, debido a que de autos se desprende la existencia de fotografías y videos de la red social Facebook, y al vincular los elementos probatorios se acreditan los elementos personales, así como los elementos de modo, lugar y tiempo de las conductas que vulneran la equidad de la contienda, por lo cual se propone amonestar públicamente a los sujetos que incurrieron en las violaciones referidas y hacer evidente la amonestación en el catálogo de sujetos sancionados. ¿Les da cuenta, magistrado? Gracias, Armando. Señor magistrado, están a su consideración los proyectos de resolución. Magistrada doña Angélica Sandoval Sánchez. Gracias, presidente. Buenas noches.
con su autorización y con autorización también del magistrado Ariel Rodríguez Córdoba. Quiero referirme a los dos proyectos con los que nos acaba de dar cuenta el secretario instructor. Y en primer lugar quiero señalar que, como lo dijo el secretario general, nos encontramos en la ejecución de dos acuerdos plenarios de la Sala Regional Ciudad de México, en los que nos reencauzó los medios de impugnación, concediéndonos 5 días para la emisión de las resoluciones correspondientes. Ante tal situación, reconozco el trabajo conjunto de las tres ponencias y agradezco la disposición y entrega de todo el personal del tribunal para el análisis exhaustivo de los bloques de impugnación. Ahora bien, los recursos se refieren a la convocatoria para renovar a los miembros de las juntas auxiliares del municipio de Puebla. Inicio mi intervención resaltando que el resultado más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en México es que la persona y sus derechos son colocados como eje central de la impartición de justicia. Estas transformaciones renuevan y reafirman el compromiso del Estado mexicano de incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos como derecho nacional. Por ello, una de las herramientas más valiosas para hacer realidad el objeto de la reforma constitucional la brinda el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, establecidos ambos en el artículo 1 de la Constitución General de la República. En ese sentido, los jueces constitucionales mexicanos, en el ámbito de nuestra competencia y responsabilidad, debemos vigilar que el propio Estado mexicano promueva y proteja eficazmente los derechos humanos en beneficio de todos, sin distinciones de ningún tipo. El quehacer jurisdiccional adquiere especial relevancia en la realización de los derechos humanos de las mujeres y en el combate a los factores estructurales que impiden su goce efectivo. El derecho a la igualdad y el acceso a la justicia constituyen normas imperativas de derecho internacional por público que generan obligaciones para todos. Quienes impartimos justicia estamos especialmente obligados a hacer que ambos derechos se traduzcan en realidades. En ese sentido, básicamente quiero referirme a dos temas. El primero, relacionado con el agravio señalado en los dos medios de impugnación, que se refiere a hacer efectivo el acceso a la justicia y al debido proceso de quienes contienden en los procesos plebiscitarios de las juntas auxiliares en el municipio de Puebla. Si bien es cierto, en la convocatoria que se combate existe expresamente el recurso de inconformidad que se encuentra regulado en la ley orgánica municipal como el medio de impugnación para combatir actos de la comisión plebiscitaria, también lo es que el propio desarrollo de ese medio de impugnación pudiera generar la vulneración al derecho de acceso a la justicia. Al relacionar los plazos para su presentación y el trámite con el tiempo con que se cuenta para el desarrollo de todo el proceso plebiscitario, devienen en excesivos. Lo anterior es así, pues como ustedes saben, el día de la jornada se realizará el 27 de enero y los integrantes de las juntas auxiliares deben entrar en funciones el 10 de febrero, es decir, entre una fecha y la otra median 13 días, y para la sola presentación del recurso de inconformidad a que me he referido, la ley concede 15 para su interposición. Ante tal situación, considero que el recurso de inconformidad que conoce y resuelve el síndico del ayuntamiento resulta ineficaz para proteger los derechos político-electorales de quienes se consideren afectados por alguna decisión de autoridad. Por ello, en mi concepto, dentro de la convocatoria se estableció un recurso para estudiar la posible conculcación a algún derecho de quienes contiendan dentro del proceso que ahora estudiamos, pero el mismo no es idóneo. El segundo tema es el relacionado con el agravio que sometió a nuestro conocimiento a la actora dentro del expediente de la apelación 2-2019, relativo a que en la convocatoria
no se estableció el principio constitucional de paridad de género. Al respecto, debe señalarse que juzgar con perspectiva de género se refiere a que en el dictado de las resoluciones un primer momento se tome como base lo establecido en la ley y que las mismas se relacionen con las circunstancias que definen conceptualmente al género con un trato no discriminatorio y asociados a la calidad de ser mujer u hombre. Actualmente, hemos tomado conciencia de la importancia de la participación cívica y política de las mujeres, desde las cúpulas de poder, en la medida en que entendemos que sus circunstancias y acciones tienen un efecto directo sobre su vida cotidiana y en la estructura de la sociedad en general. Así, juzgar con perspectiva de género implica un ejercicio constante de sensibilización y capacitación que nos obliga a seguir las reglas del proceso jurisdiccional, pero también resolver tomando en cuenta las condiciones especiales de las mujeres sujetas del proceso, relacionadas fundamentalmente con una situación general de vulnerabilidad social. Lo anterior es así, pues si bien se encuentra consagrada la igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 4 de la Constitución, lo cierto es que esa igualdad puede entenderse en dos dimensiones, como un principio y como un derecho. Como un principio, fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico de origen nacional e internacional y a los actos que derivan de él, ya sean formales, materiales, administrativos, legislativos o judiciales. Esa dimensión implica que la igualdad debe utilizarse como una guía explicativa en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. Como derecho, constituye una herramienta subjetiva para acceder a la justicia, es decir, otorga titularidad a las personas para reclamar por diversas vías la realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los derechos. Por lo anterior, para dotar de contenido a la igualdad es necesario tomar puntos de referencia y por ello se dice que es un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que la determinación de si hay una vulneración al derecho a la igualdad supone un juicio de comparación que se realiza entre personas, estudiadas a partir de una situación particular y de un contexto general, el cual debe ser interpretado tomando como referencia los derechos humanos y las autonomías de las personas. En el caso particular, es cierto que la convocatoria hace referencia a la cuota de género, pero también lo es que en mi concepto se requiere de una medida reforzada para lograr la materialización de ese derecho. La acción afirmativa es un término que se da a una acción que pretende establecer políticas que otorgan ciertas preferencias a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente ha sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas. El término acción afirmativa se relaciona con aquellas actuaciones, medidas legales, administrativas o prácticas dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos por una situación de estereotipo o roles aceptados como regla general. Cuestión que hoy en día es un asunto de especial preocupación, cuando se pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos o individuales de todos estos sujetos. Con esas medidas se pretende aumentar la representación de esos grupos, que de hecho son excluidos, a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y positivamente encaminados a reconocer de forma real los derechos. Por ello, concuerdo completamente con establecer
que se busque preferentemente el registro de mujeres como presidentas de juntas auxiliares y que indefectiblemente dentro de las 5 fórmulas que se registren, 2 sean de un género y 3 del otro. Con tal medida, no considero que se vulnere la autonomía del ayuntamiento para la emisión de la convocatoria para el proceso de renovación de miembros de juntas auxiliares, pues lo que se busca es una mayor participación política de las mujeres en la toma de decisiones y administración de recursos dentro de determinados espacios territoriales. Es por esas razones por las que mi voto, anticipo que mi voto será a favor de los proyectos que somete a nuestra consideración. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, magistrada. Mi intervención es en relación al tópico de los derechos indígenas y las comunidades que organizan sus elecciones a través del derecho consuetudinal. El reconocimiento de los derechos colectivos de autodeterminación, autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas respecto a la libertad de elegir a sus autoridades ha sido ciertamente uno de los pilares del sistema jurídico mexicano contemporáneo para justificar lo garante del Estado y sus autoridades. Como autoridades electorales jurisdiccionales, estamos obligados a observar las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Constitución Federal, que define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen a sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, con lo que se ejercita su autonomía. A su vez, se mandata el respeto a la libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Estoy consciente de que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará desde las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deben tomar en cuenta, además de los principios generales, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Cuando se administre justicia en asuntos de este tema, se debe respetar el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos internacionalmente reconocidos. Lo anterior es reforzado en diversos ordenamientos, entre ellos los artículos 3 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, tales normas deben potencializarse en la medida en que no supongan una contravención manifiesta a otros derechos y principios constitucionales, para lo cual deben ponderarse en cada caso las circunstancias particulares de cada comunidad indígena, considerando que la protección de sus normas y procedimientos en principio garantizan el ejercicio de los derechos de las personas en el ámbito de la comunidad. Cabe en este momento traer a cita la reflexión de Ferraioli, quien señala que los derechos no son válidos únicamente por el ser, sino por el deber ser, es decir, por los principios y los derechos fundamentales que les armonizan. El primer concepto de derechos universales para el autor tiene que ver con que se encuentren protegidos por cuanto ser personas o ciudadanos. El segundo concepto surge del derecho positivo, según el cual son los que se encuentran establecidos en los ordenamientos legales en el ámbito internacional
serán aquellos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos o convenciones realizadas con ese fin. La tercera definición de derechos fundamentales deriva de la teoría política, que más que definir a los derechos humanos, intenta establecer cuáles derechos deben ser garantizados como fundamentales, proponiendo criterios axiológicos para distinguirlos, siendo el primero y el más importante el nexo establecido entre el derecho y la paz. Por tanto, el derecho de los pueblos a la autodeterminación no es un derecho a constituir un nuevo Estado o a autogobernarse unilateralmente, sino que se trata de un derecho para pertenecer y ser reconocido como parte del propio Estado. A pesar de diferencias ideológicas o políticas, culturales, etc., pero en armonía siempre con los demás derechos en general y con los derechos de otros en lo particular. El fundamento axiológico del pacto constitucional está en que se pacte la no exclusión. El actor Rivera Santibáñez comenta que ese derecho debe ser asumido como un reto para lograr un avance en la concepción oficial de los derechos humanos, logrando insertar la perspectiva emergente de la particularidad de los derechos indígenas, de la diversidad cultural a la perspectiva universal indígenas. No debe resolverse a partir de una visión unilateral, sino a partir de una visión intercultural. Así también, en materia de derecho procesal, la permisión expresa de su aplicación debe circunscribirse preferentemente a la ley estatal, no contravenir al orden público y no contravenir los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Sustenta lo anterior diversos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el rubro pueblos indígenas se debe garantizar a los ciudadanos que los conforman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. Por ello es que sostengo mi postura de estar atento casuísticamente a cada asunto que se plantee ante este tribunal, pues ante el derecho indígena no se pueden exigir reglas generales, pues no existe un atlas normativo consuetudinario nacional y estatal, y porque así lo mandata la Constitución y los principios generales del derecho. En efecto, la autonomía de cada una de las comunidades indígenas ha de respetarse, pero siempre en el limitante del apego al derecho de los demás y del debido proceso. Lo anterior sustenta el sentido de mi voto a favor del proyecto presentado en el asunto correspondiente a la apelación 001/2018, pues los apelantes instaban que se llevara a cabo un plebiscito que, según su dicho, es conforme a los usos y costumbres que en su comunidad se han venido practicando, siendo que la forma que lo solicitaban se estaba ejerciendo precisamente la diferenciación o discriminación, lo que vulnera otros derechos ciudadanos y humanos bajo el amparo argumentativo de la libre determinación. Finalmente resalto igualmente mi defensa ante la paridad de género, que debe maximizarse en todos los ámbitos y formas de elección, pues tal y como se propone por los razonamientos contenidos en el proyecto de la sentencia del expediente de la apelación 002/2018, las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural, teniendo acceso a los principios de la justicia en un esquema
de libertades básicas y compatible con el esquema de los demás, para eliminar las desigualdades en cuanto a las condiciones de oportunidades. Justo en ello radicó mi postura para el sentido del voto en los proyectos de la cuenta. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, magistrado Raimundo Rodríguez Perdomo. Si no hay otra intervención, me gustaría hacer algunas consideraciones. En primer término, ofrecerles una disculpa por la demora en el inicio de la sesión, a la vez de que también les agradezco su presencia esta noche para la misma. Y las consideraciones que yo quisiera hacer notar en esta noche me parece que son, aparte de todo, ineludibles, dado el contexto político y jurídico que vive nuestra entidad en estos momentos. Y pues el jurídico, este último, es el que a nosotros como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral nos atañe preponderantemente, sin dejar, por supuesto, de observar en su justa y necesaria dimensión el aspecto social. El primer punto que tocaría es el relacionado con mi reconocimiento y agradecimiento también, tanto a mis compañeros integrantes del Pleno, a la magistrada Ana Angélica Sandoval Sánchez, como al magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, así como al personal jurídico integrante de sus respectivas ponencias y, por supuesto, al de la mía, porque, pues, a pesar de que estos asuntos que hoy resolvemos corresponden a mi ponencia, la sensibilidad, el compromiso y la entrega en el trabajo, el análisis para la resolución de los mismos ha sido de todos, de manera pareja y además, dicho sea de paso, extenuante. Y de verdad que valoro muchísimo su apoyo, magistradas y magistrados, porque como ya lo vimos, el tema de las juntas auxiliares de Puebla no es sencillo, por el contrario, su complejidad obedece a múltiples lagunas o vacíos normativos que hemos observado, que sumado, hay que decirlo, a cierto grado de desconocimiento de principios constitucionales y convencionales de actualidad, implican, en primer lugar, un desfase en la uniformidad de los preceptos que deben regir las acciones de autoridades y ciudadanos respecto a cómo deben de conducirse los procesos electivos de estas figuras, o sea, de las juntas auxiliares. Ya que al no ser de corte, digamos, coloquialmente constitucional, como las del presidente de la República, senadores, diputados locales o federales, presidentes municipales, gobernadores, pareciera que no aplicarían los mismos principios rectores de la materia electoral. Incluso, como sabremos, su fundamento estaría contemplado desde el punto de vista formal en la ley orgánica municipal y no en el código de demás disposiciones propiamente dichas de carácter electoral, lo cual resulta nada más apartado de la realidad, es falso. Lo que pasa es que de repente los operadores jurídicos o administrativos no realizan un estudio, ya que decirlo también, realizan un estudio sistemático y funcional en sus interpretaciones jurídicas, y eso llega a generar visos y materializaciones que vulneran los derechos políticos electorales de los ciudadanos que participan en este tipo de procesos. Un ejemplo muy claro de esto es la observación de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 225 de la propia ley orgánica municipal, que mandata de manera expresa que los ayuntamientos, en los reglamentos respectivos, fijarán las bases que contendrán las convocatorias o la convocatoria para el registro de candidatos para el proceso plebiscitario de las juntas auxiliares, mismas que deberán observar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral aplicada. Entonces, aunque no se diga expresamente, aunque no se concrete expresamente que se tienen que aplicar estos principios y se desglose de manera pormenorizada, con esta sola disposición se remite automáticamente a un control difuso de constitucionalidad que integra en el bloque de constitucionalidad también las disposiciones de los diferentes tratados internacionales y demás instrumentos que el Estado mexicano ha suscrito y han sido ratificados por el Senado, y desde la reforma de 2011, como lo manifestaba la magistrada Sandoval,
pues ya integran el bloque de constitucionalidad y todas las autoridades de cualquier carácter, administrativas o jurisdiccionales, tenemos la facultad, la atribución, pero también la obligación de acatarlos y de llevarlos a cabo para que se materialicen en garantía de maximización por el principio de pro persona y para que se hagan efectivos los derechos humanos, en este caso en su vertiente política. O sea, que de cualquier forma tales normas constitucionales, legales, jurisprudenciales y convencionales, como decía, aunque expresamente no se contemplen de manera directa, pues las cortes municipales se deben aplicar a través del control de uso de constitucionalidad y convencionalidad, como decía también, como cualquier autoridad está facultada y obligada a hacerlo. ¿Cuáles son esos principios? Pues los relativos, en primer término, en uno de los casos que ya se analizó, bueno, que se está proponiendo en el análisis, es el de la naturaleza del sufragio o del voto, que sea directo, secreto, intransferible y universal, que haya equidad en la contienda, transparencia en el uso de los recursos de los participantes de las planillas, rendición de cuentas, paridad de género y acciones afirmativas a grupos vulnerables, certeza, objetividad, independencia, imparcialidad, legalidad y, ciertamente, un sistema que contemple medios de impugnación y un procedimiento idóneos, eficientes, eficaces, gratuitos, prontos y expeditos para el caso de que se llegaran a vulnerar o se vulneren los derechos político-electorales de los actores, de los participantes, en caso concreto de los ciudadanos. En otras palabras, que sean procesos con todas las características y la naturaleza democráticos y confiables que permitan legitimar así su actuación posterior y que den como consecuencia paz social. Si no se observan estas directrices rectoras en tales procesos, los tribunales electorales, de manera ineludible, hay que enfatizarlo, debemos actuar para resarcir, corregir y sancionar inclusive las deficiencias y las malas prácticas que se acrediten en los expedientes en los que se sometan a nuestra consideración. Esa es nuestra obligación que protestamos cumplir y hacer cumplir cuando nos designó el Senado de la República como magistrados electorales de este órgano colegiado en el caso concreto, y es lo que la propia sociedad espera de nosotros como mínimo. Que tal actuación pueda en algún momento incomodar a alguno de los actores involucrados, sabemos que está latente y además que va a suceder así, porque cada vez que interviene un órgano jurisdiccional, pues una de las partes no queda satisfecha, pero es necesario que se plantee este tema para que nos vayamos concientizando como un proceso precisamente de capacitación o de manera didáctica, ¿no? en este evento. Por eso, como se mencionó en la cuenta, en estos expedientes se analiza y se resuelve bajo esa tesitura y se garantiza con las conclusiones a las que se llega el ejercicio ordenado y pleno de estos derechos humanos en su vertiente política. Se advierte que el medio impugnativo, reiterando lo que se ha dicho aquí también, que el medio impugnativo que la convocatoria refiere es el que la Ley Orgánica Municipal contempla en su numeral 252 y que se denomina recurso de inconformidad, el cual, más allá desde mi perspectiva de su naturaleza estrictamente administrativa, cosa que no nos estamos pronunciando en los expedientes correspondientes, pero es mi apreciación, los plazos para la presentación, sustanciación y resolución exceden por mucho la toma de protesta de las autoridades de las juntas auxiliares, lo que en esencia lo convierte ya por ese solo hecho en ineficiente y por supuesto pues no es el idóneo para cumplir con el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin un acceso pronto, expedito, adecuado a la justicia. No está claro tampoco el principio en la convocatoria, el principio de definitividad de las resoluciones
Y por eso es que los actores en estos dos asuntos intentaron las presentes causas a través de la vía Persalvo ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando lo idóneo es que hubiera un órgano que conociera y resolviera en primera instancia y que estuviera dentro de la esfera del propio ayuntamiento para no vulnerar, por otra parte, la autonomía de este órgano que está reconocido, por supuesto, constitucionalmente en el artículo 115 de la propia Constitución. No hay claridad tampoco en la convocatoria ni en los demás elementos para una aplicación efectiva, adecuada del principio de la paridad de género, ni se garantiza tampoco desde nuestra apreciación que haya certeza en la implementación de este principio. Y por eso es que dentro de los efectos a los que derivan lo que estamos proponiendo como puntos resolutivos o como consecuencia del análisis, es que estamos vinculando tanto al Ayuntamiento de Puebla como al Honorable Congreso del Estado a desplegar acciones que permitan solucionar dichas lagunas o vacíos legales y reglamentarios y que todos tengamos certeza en este proceso y en los posteriores también, que a través del Congreso del Estado, bueno, sería una reforma, una modificación, una adición a la ley orgánica municipal que dé claridad, y esto implica que no solamente se pudiera resolver este problema en el municipio de Puebla, sino también en los 200 municipios que integran nuestra entidad. Se trata, pues, repito, que la sociedad, que las ciudadanas y los ciudadanos de Puebla tengamos certeza y confianza en nuestros procesos y que las autoridades, que sean electos por este principio, lo hagan de forma democrática y en consecuencia haya mayor confiabilidad, recuperemos esa necesaria confianza entre nosotros mismos que es indispensable y más en estos momentos. Sabemos, por supuesto, que podrían, además se van a generar muchísimas dudas con este y otras resoluciones que vayamos emitiendo. Y por eso, desde ahorita, les decimos a todos que estamos, por supuesto, para poder cumplir también con otro principio al que estamos obligados como tribunales, que es el de justicia abierta. Estamos abiertos, este tribunal tiene las puertas abiertas para platicarnos, y si no es aquí, podrá ser en donde ustedes decidan. Vamos nosotros, platicamos con ustedes, aclaramos si es necesario cualquier resolución que nosotros emitamos, todo para poder tener esto que acabamos de decir, certeza respecto de nuestras resoluciones, nuestras determinaciones, que garanticen además esta anhelada democracia que todos estamos esperando. Sería por este momento cuanto, y magistrada, adelante. Gracias, presidente. Yo solamente quiero dejar claro que de forma exhaustiva se analizaron los medios de impugnación, la convocatoria, el acto reclamado, se analizó a profundidad. No escapó a la vista de este tribunal que existe una base dentro de la propia convocatoria, la 40ª, que señala que todo lo no previsto en la propia convocatoria, así como consultas, denuncias o cuestionamientos que surjan de la aplicación de la misma, serán resueltos por la comisión plebiscitaria. De forma evidente, sabemos o entendemos que es esa comisión la que en un primer momento debería resolver o intentar resarcir a los ciudadanos que consideran una violación dentro de su esfera de derechos. Pero también advertimos como órgano de control constitucional que no se establece un procedimiento claro. Si no es clara la norma, si las reglas no son claras, podemos o se pueden vulnerar derechos. En este caso, para nosotros el derecho de acceso a la justicia es fundamental. Y el hecho o la situación, la circunstancia de que una base o dentro de la convocatoria lo mencione de forma abierta no es suficiente. Necesitamos reglas claras que garanticen a todos los ciudadanos
que quieran participar dentro de los procesos publicitarios, que sus derechos van a ser tutelados de forma eficiente, con plazos claros, porque al no existir ese procedimiento expreso en la norma, pues de forma natural, al no estar señalado cuál va a ser el ABC del procedimiento que se debe seguir, pues a lo mejor nunca se resolverían estos medios de impugnación antes del 10 de febrero. Y entonces, de forma automática, la propia comisión plebiscitaria generaría las violaciones procesales, pero más allá de procesales, que ya para nosotros sería como lo de menos, la violación a derechos humanos, al derecho humano de poder ser votado. Porque en este momento del proceso estamos en el entendido que están en la etapa de campaña, todavía no llegan a ejercer el derecho de voto por las personas que reúnan las calidades que establezca la ley. Y obviamente nosotros advertimos que esa parte de la convocatoria de forma automática choca o colige con ese recurso de inconformidad que la ley orgánica contempla con plazos excesivos. Y efectivamente, como lo menciona el magistrado ponente, es un medio de control administrativo, lo cual para nosotros sinceramente no es trascendente, porque la realidad es que todas las autoridades, todas, administrativas y jurisdiccionales, con base en la Constitución y en los tratados internacionales, tenemos la obligación de tutelar, de proteger en la mejor y mayor medida los derechos humanos. O sea, no importaría que fuera un órgano administrativo el que resolviera el medio de impugnación. O sea, no se trata de que sea o no un órgano jurisdiccional, de que sea un órgano administrativo o que sea la propia comisión plebiscitaria, que sea quien el propio ayuntamiento decida que resuelva en un primer momento esos medios de impugnación, pero evidentemente a partir de mecanismos, de procedimientos que hagan efectivo el acceso a la justicia. Y al no generarse las condiciones idóneas, pues es natural que se viole el derecho de acceso a la justicia. Porque ¿qué pasaría, verdad, cuando lleguen a presentar medios de impugnación después de la toma de protesta? Porque si el 27, si van a atacar los resultados de los procesos plebiscitarios, estaríamos hablando que el plazo les comienza a correr a partir del 28 de enero y pues nada más ahí hay que correr pluma para saber que 15 días van a sobrepasar por mucho la toma de protesta, que es el 10 de febrero. Y entonces tendríamos ahí otra colisión de derechos entre saber si la vulneración que presuntamente ocurrió es suficiente o de tal entidad para retrotraer todo el proceso al momento en el que se cometió la violación. Y máxime si estamos hablando de derechos humanos, o sea, el derecho a poder ser votado, ¿no? Y en el tema de género, pues la realidad es que no vamos a dar a las mujeres ningún paso para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Todos los espacios que nos merecemos los vamos a mantener, pero además necesitamos en este momento, como lo comentaba, en este momento histórico, que haya una conciencia mayor de la necesidad de que las mujeres participemos en la vida política, de que cualquier mujer que quiera participar encuentre las condiciones idóneas, equitativas en relación con los hombres. Entonces, es cierto, la convocatoria sí establece un tema de género, pero la convocatoria nos dice que se va a integrar la planilla por 5 fórmulas. Mete el tema de género porque nos dice, por cada fórmula, el propietario, el género que sea, el suplente debe de ser del mismo género. Y entonces encontramos una paridad vertical, ¿verdad? O sea, propietario y suplente deben de ser del mismo género.
Pero hay una parte en la redacción de la propia base en donde nos dicen, acá está, además la letra es un poco, ¿ok? Ustedes me disculparán, y dicen, entendiéndose que el primer nombre en la lista será considerado como candidato a presidente auxiliar, ¿no? De la Junta Auxiliar. O sea, el primer nombre es el que va para presidente. Dice, cada planilla tendrá la participación de mujeres y hombres. Encontramos paridad. O más bien, igualdad. Integrada por propietarios y suplentes. De entrada no vamos a encontrar paridad porque el órgano se integra por 5 personas. Para tener paridad necesitaríamos un número par. Entendemos, sabemos que los órganos colegiados también deben ser integrados de forma preferente por un número non para que no haya empates, ¿verdad? Porque entonces regresaríamos a que el presidente tendría un voto de calidad, un voto que valiera más que el de los demás integrantes, y pues eso también rompe con otros principios. Entonces, a partir de ahí tenemos que son 5 personas. Dice que los propietarios y los suplentes deberán ser invariablemente del mismo género. Hablábamos de paridad vertical. Dice, por lo menos 3 fórmulas de propietarios y suplentes deberán ser de género distinto, o sea, estamos hablando de 3, y que debe ser de género distinto al del primer nombre. O sea, ya tenemos que si el primero fue mujer, 3 deben ser distintos, o sea, hombres, ¿verdad? Hasta ahí tenemos una regla. Pero más adelante dice, tomando como preferente el artículo 41 y segundo párrafo de la Constitución Política Federal y el 201 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla. Nos puso claro qué vamos a hacer con 4, pero ¿y el quinto? Solamente nos dijo, el propio texto de la convocatoria dice, 3 tienen que ser de género distinto al primero, pero de este no nos dijo nada. Entonces podría ser que este se sumara a los 3 y entonces ya tenemos un 4-1, ¿verdad? Ya ni siquiera estamos logrando esa maximización del derecho de las mujeres. Por eso es que en el proyecto que se somete a consideración del Pleno, les pedimos que de esos 5, vamos a decir que 3 sean de un género, pero forzosamente 2 del otro. Y esto tiene que ver, además de una acción afirmativa para nosotras, las mujeres, pues también tiene que ver con el tema de los hombres, ¿verdad? Porque yo sí quiero pensar que en algún momento diríamos que sería un hombre, 3 mujeres, y nos decantáramos porque el 4 número fueran perfecto, fueran mujeres. Entonces, eso es a lo que nosotros en esta sentencia, en este apartado de forma específica, pues estamos buscando. Que no solamente nos quedara volando el cuarto, sino que ese cuarto se garantizara para cualquiera de los 2 géneros. Y entonces lograr esa paridad que al tener pues no tenemos, les comentábamos, no podemos aspirar a la paridad porque somos un número par. Pero bueno, por eso decimos, de forma preferente, pongamos a las mujeres. Las mujeres tenemos mucho que decir, las mujeres tenemos mucho que aportar. Las mujeres movemos nuestro entorno cotidiano, pero también tenemos un concepto complementario a la visión de los hombres. Entonces, por eso es que en este proyecto, en la apelación 2, es que de forma, pues, con una argumentación reforzada, exigimos o pedimos que de forma preponderante o de forma privilegiada sean registradas las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Yo solamente voy a ser muy breve en 2 puntualizaciones.
respecto de lo que acaba de decir la ministra Rosa. Primero, yo creo que, como ya nos percatamos todos, era fundamental, necesario que tuviéramos una integración con una tribunal electoral, porque eso nos da, como se acaba de mencionar, una visión necesaria para juzgar, inclusive con perspectiva de género. Es un reconocimiento que tenemos que hacer, una deuda que traemos, en ese sentido, para con el género femenino, que es un asunto de carácter antropológico, una especie de subcultura en donde se ha venido lastimando la dignidad de las mujeres como seres humanos, y lo que se pretende, por supuesto, es alcanzar la igualdad sustantiva. Pero mientras eso sucede, es necesario aplicar y hacer efectivas esos derechos a través de lo que se ha denominado acciones afirmativas, que bueno, en la teoría nos dice que son pasajeras, en tanto en cuanto no se soluciona este asunto. ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues hasta que nos tendre en el ADN lo idóneo, y aquí tenemos una maestra, la regidora Silvia Lanús, pero lo idóneo es que sea a través de la educación. Pero pues eso lleva 3, 4, 5, 6 generaciones, por lo menos 5, ¿no? Y bueno, no estamos para estar esperando eso. Nunca lo hemos estado, yo creo que menos en la actualidad, pero nunca debió de haber sucedido así. Pero lo cierto es que ahí está, es una realidad lamentable y queremos darle solución en ese sentido. Y el otro tema es que no estoy muy de acuerdo en que las acciones afirmativas, en el caso de género para las mujeres, sean para las mujeres. Eso no es cierto. Las acciones afirmativas, para poder hacer efectivo la igualdad sustantiva en algún momento, son para todos, son también para nosotros los hombres. Entonces, qué bueno que una mujer se arrogue con ese derecho, está ahí. Si no lo hiciera así, pues estaría complicado, pero tenemos que abordarlo también todos nosotros, porque si no colaboramos en ello, pues entonces nunca vamos a lograr el objetivo, y estas acciones afirmativas se van a hacer eternas y lastimosas. Sí, de todo, absolutamente. Y el otro punto que quería insistir es esta cuestión de los plazos para poder establecer un mecanismo jurisdiccional o un medio de impugnación y procedimiento que verdaderamente responda a las necesidades y características de las elecciones. Sí, este recurso de inconformidad que está contemplado en la ley orgánica, independientemente, les repito, de que fuera de corte administrativo o no, que no vamos a entrar en esa discusión, lo cierto es que no resuelve las necesidades de carácter electoral bajo los principios que se han venido manejando a partir de la evolución desde 1986 hasta la fecha, y que verdaderamente sean lo más eficientes posible para obtener la vida democrática, y simplemente por los plazos a los que se refiere. Tenemos que tener valga la expresión, un recurso, un medio de impugnación y un procedimiento que sea rápido, pronto, que resuelva las cosas, porque podemos llegar al extremo, si esto se mantiene, de que en función de que la elección es el 27 de enero, después en lo que tenemos 15 días o hasta 15 días para que se pueda presentar alguna inconformidad, en tanto en cuanto eso sucede, ya tomaron posesión los miembros de las Juntas Auxiliares, que es el 10 de febrero, y en lo que se substancia y se resuelve el asunto y se ejecuta, nos va a dar hasta marzo, finales de marzo. Y si eventualmente llegan con nosotros o con la sala regional, y si ellos deciden asumir plenitud de jurisdicción, que bueno, pues ojalá, porque si no va a ser el problema, pero si no, para eso estamos también nosotros, así debe de ser, como órgano de control constitucional. Si nosotros advertimos y se acredita en los expedientes que efectivamente hubo vulneraciones a los derechos político-electorales en cuanto a equidad en la contienda o lo que sea, durante el proceso electivo plebiscitario, tenemos la facultad de
materialmente, bajar de la silla a quien ya esté ahí y poner a quien se lo merezca en términos. Provocar esto, porque también hay que observarlo, aunque no sea lo que nos orilla a tomar cierta decisión, pero también tenemos la obligación de tenerlo aquí, ponderarlo, valorarlo también, ¿no? Como parte de sentencias aditivas. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues mayor descontento, ¿no?, de la sociedad, mayor polarización inclusive, un caldo de cultivo que nadie de nosotros quiere o desea en este momento, y más en las condiciones en las que se encuentra nuestra entidad. Entonces, es por eso que en las resoluciones de los asuntos que estamos ahorita tratando, estamos proponiendo que se haga la modificación a la convocatoria. No puede ser la ley orgánica, estamos coordinando el Congreso del Estado para que lo haga en su momento. Lo puede hacer ahorita, pero no va a aplicar a este proceso porque, bueno, pues no cumpliría con los requisitos del 105 constitucional de la fracción segunda, que dice que tienen que ser reformas que se refieran a procesos electivos 90 días antes de que inicien, pero lo puede hacer y lo debe de hacer el ayuntamiento para que se resuelva esto y no se genere lo que podría, o lo que estamos vislumbrando que pudiera suceder en su momento. Entonces, bueno, pues esto es los comentarios que yo quería hacer adicionales en este sentido. No sé, magistrado, si tienen algo más, señora magistrada. Si no hay mayores intervenciones, después de la cátedra que nos dieron los magistrados y las intervenciones también del público, se les agradece. Señor secretario general, tome la votación, por favor. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los proyectos. Magistrada Norma Angélica Salvador Sánchez. Con los proyectos se cuentan. Magistrado Jesús Gerardo Sadaya Rivera. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-001/2019 se resuelve. Primero, se desecha el presente medio de impugnación únicamente por cuanto hace al ciudadano Rafael Cabrera Cruz, ya que, como se advierte de autos, no acredita su interés jurídico. Segundo, se declara fundado el agravio relativo a la inexistencia en la convocatoria de un recurso ideal que permita hacer efectivos los derechos políticos electorales de los apelantes, por lo que el Ayuntamiento del municipio de Puebla debe dar cabal cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto numeral 1 de la presente sentencia. Hecho lo anterior, deberá informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que le ocurra, acompañando las constancias pertinentes, con la observación de que tales modificaciones a la convocatoria las deberán realizar en un término de 48 horas a partir de la notificación de la presente resolución. Tercero, se declara infundado el agravio relativo a que las constancias de vecindad solicitadas en la convocatoria son un requisito excesivo y generan un gasto, además de que su entrega es de forma discrecional, así como que significa el menoscabo a su derecho de libre autodeterminación en la forma de elección de sus representantes y autoridades de la Junta Auxiliar en términos del considerando quinto. Cuarto, se declara infundado el agravio consistente en que es insuficiente el plazo para el registro y las campañas dentro del proceso de renovación de las juntas auxiliares en términos de considerando quinto numeral 4 de la presente resolución. Quinto, se combina al Honorable Congreso del Estado de Puebla para que una vez que concluyan los procesos plebiscitarios de renovación de las juntas auxiliares, realice las adecuaciones correspondientes a la ley orgánica municipal en el ejercicio de su facultad legislativa, respetando el plazo establecido en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-002/2019, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios analizados en los considerandos quinto y sexto, rectores de este fallo, relativos a la falta de un recurso idóneo para convertir las violaciones a los derechos electivos que se susciten en la renovación de las juntas auxiliares y en relativo a la paridad de género,
toda vez que ya fue o que se es objeto del recurso de apelación TEP-A-001/2019, y en consecuencia se modifican las bases 13ª y 28ª de la convocatoria de estudio. Por ello se requiere al honorable ayuntamiento para que en el término de 48 horas se reitera, modifique la convocatoria de fecha 2 de enero y hecho lo anterior deberá informar a este tribunal en el prorrogable término de 24 horas el cumplimiento de esta resolución, debiendo acompañar las constancias conducentes que lo justifiquen. Segundo, se declara infundado el agravio analizado en el considerando séptimo de la presente resolución relativo a que no se señaló en el acta de cabildo por la cual se eligió a la comisión plebiscitaria y se creó la convocatoria, a que fue imprecisa en su redacción y contradictoria al tener que informar el nombre de los integrantes de la comisión cuando en la misma ya se conocía esta situación desde antes. Tercero, se declara fundado el agravio analizado en el considerando octavo de la presente resolución relativo a que se generó inequidad en la contienda por actos anticipados de campaña y en consecuencia se amonesta públicamente a los ciudadanos Gabriel Caldente Malaca, María de los Ángeles Quintero Muñoz, Isaac Chietla Muñoz, María Inocencia Rosas Nava, Aarón Corona Marí, Maximino Aguilar Telaxtla y Rubén Torres Aguilar, y por tal motivo se ordena publicar en el portal de internet de esta autoridad en la parte correspondiente al catálogo de sujetos sancionados. Cuarto, se combina el honorable ayuntamiento del Congreso del Estado de Puebla para que, una vez que concluyan los procesos plebiscitarios de renovación de las autoridades de las juntas auxiliares, realice las adecuaciones correspondientes a la ley orgánica municipal para que contemple, como ya se dijo también, el medio idóneo para impugnar las violaciones en el proceso de renovación de las juntas auxiliares y para que se respete la paridad de género en los términos precisados en la parte considerativa de esta sentencia, respetando el plazo establecido en el artículo 102, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 23 horas con 50 minutos del día que se actúa, se da por concluida la sesión. Muchas gracias. Buenas noches.